Hola, hola, hola. Hola, hola, buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. ¿Cómo estamos, chicos? Buenas noches. Bueno, esperemos 2 minutos, son 8:22. Esperemos 2 minutos a ver si se conectan los compañeros, si no, ya arrancamos, ¿ya? Profe, yo tengo una duda. Cuéntemelo. Lo que pasa es que yo tengo dos cortes de energía, lo que es en la noche, y a veces yo no tengo internet, o a veces se me van, tengo poquitos datos o se va la señal. He ¿Ya? estado viendo grabadas que yo no salgo en lista, y obviamente no tengo asistencia, ¿no? Entonces, ¿hay algún problema con eso de que no puedo asistir a veces? No, porque primero que usted no aparece en lista, entonces el compañero de su gestor tiene que indicar eso, por si acaso, para el tema de la asistencia. Y sí, las clases son, es más, ahorita está grabando, pero por eso le decía, esperemos un momento a que los compañeros se conecten, pero las clases son grabadas, claro, y usted la podría ver después. Cuando yo le regrese la energía eléctrica, ya la podría ver. No, sí, sí, era más que todo por eso de la Con la asistencia. asistencia, no, 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 no creo, no tenga problemas. Igual comuníqueselo al tutor para que él la tenga pendiente, ¿no? Pero, ya, muchas gracias, profe. Él, no.
Listo, chicos. Ok. Bueno, ya esperamos un tiempo para que los compañeros se conecten. Arrancamos. Ok, el día de hoy empezamos una nueva semana y esta semana vamos a ver lo que tiene que ver con bases de datos uno, que es básicamente eh, hablar sobre todo lo que tiene que ver con introducción y los diferentes diseños que tiene una base de datos, diseño relacional, ¿sí? Conceptual. Entonces vamos a empezar con eso. Pero, por favor, chicos, ayúdenme con sus cámaras que voy a tomar asistencia. Ya. Ok, por favor, Alfonso, Amaya, Araujo, Ballén, Bautista, Basurto, Benavides, Cabrera, Ceballos, García, Granados, Massini, Miranda, Muñoz, Paz, Presente, buenas noches. buenas noches, Quimis, Toro, Vélez y Zúñiga. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, Toro Martínez Víctor Hugo, presente. Toro, sí. Que el resto asumo que no, no está, no está en lista los que están aquí, ¿verdad? Mira, de un total de 19 estudiantes, solamente dos de los que son en lista. El resto de los estudiantes que están aquí, bueno, primero que me alegra mucho que estén, porque al final del día, si no estoy en lista, no, no importa, ¿verdad? No, debería, en teoría, muchos estudiantes piensan así, que no estoy en lista, no pasa nada, porque como no, no tengo falta, pero no lo vean como yo les dije la clase anterior. Y se lo repito varias veces porque realmente la idea de estos cursos es que ustedes refresquen los conocimientos porque ustedes van a entrar a un examen complexivo, que es complicado. Eh, pero bueno, ya es decisión de cada uno si no quiere estar aquí, ¿verdad? Sí, es un poco complicado, como le digo, más por ustedes, porque al final del día yo estoy cumpliendo con mi trabajo, pero muchos de ustedes están eh, queriendo sacar un título y que no estén, si es dos estudiantes, imagínense, de 19, dos. Por aquí, obviamente aquí está Calva, que no está en el grupo, Serrano creo que tampoco está. O sea, y está bien, porque ustedes lo que quieren es obtener más conocimientos para que ese examen complexivo sea sencillo de pasar. Pero bueno, de Muñoz, cuénteme. No, Allá, no, yo que me estoy recién conectando porque recién ya estoy llegando a casa, entonces para ver si me puede ayudar con la asistencia. dele Muñoz, no se preocupe. Ya está. Ok, bueno, empecemos. Dejemos a un lado eso.
ya es cuestión de cada uno. Sigamos. Ok, vamos entonces a compartir. Acá. El lector, ayúdame leyendo, por favor, la diapositiva. Toro, ¿está por ahí? Sí, ingeniero, disculpe, estaba llamando. Sí, ayúdame leyendo la diapositiva, por Ok, favor. introducción a base de datos. Una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacenan y se acceden electrónicamente mediante un sistema de gestión de bases de datos, en SBD o DBMS, por sus siglas en inglés. El propósito principal de una base de datos es almacenar, organizar y permitir la manipulación eficiente de grandes cantidades de información para que pueda ser consultada y actualizada de manera rápida y precisa. ¿Por qué usar bases de datos? Las bases de datos son fundamentales para el manejo de grandes volúmenes de datos en aplicaciones modernas. Algunos beneficios claves incluyen organización eficiente. Los datos se almacenan de forma estructurada, facilitando su acceso. Minimización de redundancias. Se evita el almacenamiento duplicado de información. Facilidad para realizar consultas. Se pueden obtener rápidamente datos específicos mediante consultas. Integridad y seguridad de los datos. Los datos pueden protegerse y validarse para evitar errores o accesos no autorizados. Escalabilidad. Permiten almacenar y gestionar grandes volúmenes de datos sin sacrificar el rendimiento. Perfecto, muy amable, Toro. Ok, entonces, bueno, comenzamos con la introducción de base de datos. Base de datos, el concepto como tal me dice que es un conjunto organizado de datos, se almacenan y se acceden electrónicamente mediante un sistema de gestión, un SGBD. ¿Quién puede darme un ejemplo de un SGBD? El primero que se les venga a la mente. Creo que la clase anterior lo abrimos inclusive aquí en mi máquina, ¿se acuerdan? MySQL. El MySQL es la base de datos, ¿verdad? Pero, ¿cómo gestiono yo la base de datos? ¿Cómo eh, me ayudo a poder gestionarla? Es probablemente con un sistema de gestión de base de datos, algo que me ayude a administrar la base de datos. Entonces, en el mercado hay algunos, vamos a ver, por ejemplo, O sea, bien, me está preguntando un sistema, podría ser claro, Mongo, el gestor, básicamente, a el un gestor de gestor. base. Ah, ya, entonces, Oracle. ¿cuáles son los más? Claro, MySQL Server, el MySQL, el Access, pero dentro de eso ahí tenemos programas que nos permiten acceder a ese. Por ejemplo, nosotros la semana pasada vimos el MySQL Workbench, MySQL Workbench. Ya. Que el gestor de la base de datos es el SQL, pero utilizamos un programa que nos permite inclusive interactuar, crear usuarios, crear bases, crear tablas, agregarle índices, secuencias, todo ese tipo de cosas, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, nosotros tenemos mediante un sistema de gestor de base de datos, ¿sí? Que nos permite a nosotros guardar la información, administrarla. Eh, el propósito principal de una base de datos es, obviamente, que la información que nosotros ingresamos en un usuario no sea volátil. ¿Qué significa eso? Que usted lo ingresa, genera algo y desaparezca. ¿Sí? La principal función de la base de datos es que eso que usted ingresó se guarde para que usted después quiere volver allá. ¿Qué fue lo que yo ingresé? ¿Qué fue lo que se vendió? Se vendió un producto tal, ¿ya? ¿O qué fue lo que yo eh, traspasé a una, si estamos en contabilidad, a una cuenta contable? ¿Cuándo lo hice? Toda esa información debe de quedar registrada. ¿Dónde? Entonces, ahí entra el tema de una base de datos.
Recuerden, nosotros manejamos, cuando estamos programando, nosotros manejamos lo que es la parte de programación, acá, ¿verdad? Lo que es la parte de backend, que es la parte de ya de las funciones y los procesos, que yo los convierto en programación, ¿verdad? Que sea automatizado. Cuando ustedes escuchen backend, o sea, si usted ve las siglas en inglés, es backend. O sea, si esto de aquí lo traducimos en español, sería como que atrás, atrás el fin, la parte de atrás del fin, ¿verdad? Pero básicamente de lo que habla el backend es donde están, por ejemplo, si usted trabaja de repente el lenguaje de programación que usted trabaja, es donde usted va a tener la, la lógica del negocio. ¿Qué es la parte de la lógica del negocio? Donde usted va a hacer la función para hacer un insert. Usted va a tener la función para hacer una consulta. Usted va a tener el procedimiento para calcular, eh, no sé, el valor del IVA, si está haciendo una factura. ¿Ya? Todo eso se lo conoce como backend, la parte de atrás, que es la que no se ve. La parte frontal, o sea, la parte que se ve es el front-end. Ustedes como programadores van a escuchar bastante este término. ¿Ya? Estos términos, perdón. Back-end, front-end. No necesariamente las dos se utilizan con el mismo lenguaje. ¿Sí? Por ahí, qué sé yo utilizo Python con el backend y en el frontend, en cambio, utilizo, por ejemplo, HTML5, ¿sí? Con CSS para hacer una página web bien bonita, con diseño responsable, con Bootstrap, si le quiero poner, agregarle, ¿sí? Que sea bastante interactivo, ¿ya? Pero cuando ya estoy trabajando por detrás, yo trabajo con un lenguaje en particular, en este caso Python. Entonces, ya, esa es la parte que nosotros como programadores capaz es un poco más, eh, a la cual más nos orientamos. Pero ahí viene una otra parte muy importante que también debemos nosotros como desarrolladores conocer, que es la parte de base de datos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros de aquí, como les decía hace un momento, ustedes de aquí van a tener lo que son las pantallas, el front, la parte frontal, para que el usuario vea. Pero cuando el usuario da un clic, el usuario no ve que hay detrás de ese clic. Ese clic viene acá, al back. Entonces comienza a hacer todas las actividades del back, a hacer procesos, a hacer funciones, llamadas a funciones. Si estoy trabajando mediante vía web, llamadas a una API, la API es la que accede a la base de datos. Eso lo hacen desde aquí, del back. Pero también nosotros como programador debemos de saber que de aquí nos vamos a trabajar con la base de datos. No necesariamente tenemos que ser unos expertos en base de datos, o ser el administrador de base de datos, porque ahí, como le decía yo a mis alumnos el día de hoy, hoy día también que tuvimos clase, les decía, y me decía, profe, pero si yo estoy trabajando como programación, eh, base de datos no es como que un mundo muy grande o sea, o me dedico a hacer una cosa o me dedico a hacer otra cosa. Lo que pasa es que, o sea, ahí, ustedes saben, en tecnología tenemos como varios caminos, ¿verdad? Uno se gradúa qué sé yo, de tecnólogo, por ejemplo, ustedes, no de desarrollo, y ustedes podrían decir, ok, yo me voy por acá, por esta puerta que me lleva a ser una persona que se especializó en base de datos, porque yo soy experto en base de datos Oracle, base de datos MySQL, base de datos Postgres, sé crear bases de datos, sé crear usuarios, sé agregarles índices, bueno, todo lo que es la parte de base de datos. Pero si voy a trabajar como administrador de base de datos, no solamente debo de saber creación de tablas, eh, lo que acabo de mencionar, creo la tabla, creo el usuario de la base de datos, creo índices, sino que ya es un tema un poco más avanzado en cuanto a administración. Por eso su título es administrador de base de datos. ¿A qué se refiere eso? Que usted va a tener que aprender también la parte de eh, ver el estado de una base de datos.
cuánto está consumiendo cada una de las consultas. Sí, ya esos son ya otros temas, ya que son más orientados a que usted trabaje directamente con la base de datos. A la base de datos, el procesador, cuánto está al momento de ejecutar una o varias sentencias a la vez, cómo está consumiendo el procesador, el procesador del servidor de base de datos. Entonces, por eso es que hay diferentes roles. Ustedes cuando van a un departamento de sistemas, ustedes ven que, ya. Es más, cuando yo trabajaba, por ejemplo, yo trabajé hace años, muchos años en el Autoridad Portuaria de Guayaquil. Y nosotros teníamos los departamentos divididos. Acá estaba el departamento de desarrollo de software y acá estaba el departamento que se llama departamento de infraestructura. Y en el departamento de infraestructura estaba, por ejemplo, el administrador de redes, que era la persona que se encargaba solamente del tema de redes. Y ojo, redes no es solamente, ya, profe, pero yo también pasé la materia telecomunicaciones. Y ahí me enseñaron a mí a hacer ponchado de cables, me enseñaron a mí a hacer el peinado de los cables para que vayan rectitos, cómo hacer el seguimiento con el probador, ese que usted lo pone en un lado del cable y el otro lado del cable, y le verifica si el cable está bien ponchado. O sea, un sinnúmero de cosas que nos enseñan en esa materia. Pero por eso le decía, cuando ustedes escuchen, ya él es el administrador de la base de datos, él es el administrador de las redes, él es el administrador de servidores, ¿ya? El simple hecho de que escuchen administrador es que va un poco más allá. O sea, no es solamente, ya, yo ya sé ponchar, sé ingresar al router y sé, por ejemplo, crearle VLANs, ya, hasta ahí. Y ya puedo ser administrador de redes. O sea, no, porque administrador de redes va un poco más allá. Entonces, por eso nosotros cuando queremos algo que nos agrada más, siempre tenemos que como que especializarlo. Ejemplo, yo quiero ser me gustan más las redes. Ya pasé la materia telecomunicaciones, redes y telecomunicaciones que hay. Ya pasé esa materia. La pasé, pero facilito, porque me gusta eso. ¿Ya? Y en cambio a mí no me gusta programación. Pero ahí viene el tema. Entonces, me gusta redes, yo me especializo en eso. Entonces ya comienzo a tomar cursos de especialización, cómo manejar el tema hay diferentes tipos de router, pero router administrables, ¿sí? Ya es un poco más profundo. Lo mismo en base de datos. Ya, profe, pero yo sé, base de datos, yo saqué 10 sobre 10 porque yo sé crear usuarios, yo sé hacer los select, ya el administrador de datos va un poco más allá. Entonces, también. Pero para nosotros como programadores, ahora ya volviendo al tema de nosotros programadores, nosotros debemos de conocer el tema de base de datos, más que todo porque nosotros de aquí siempre vamos a estar conectados a esto. Mediante el backend, vamos a estar siempre conectados con la base de datos. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos que hacer el insert de la base de datos. Ya, creo un nuevo registro. Doy clic en guardar y eso va al back. El back dice, tú vas a hacer un insert. Voy a la función insert y en la función insert tengo, perdón, en la función de ingreso de datos tengo una sentencia SQL que me llama a un insert de la base de datos. Me conecto a la base de datos, hago el insert, me devuelve si es que la base de datos, el guardado fue correcto, me devuelve un código. Yo pregunto, ¿el código fue tal? Sí, ok. Regreso nuevamente al front, pero ya con el mensaje. Registro conectado exitosamente. Probablemente la base, esto por lo general, ya cuando estamos trabajando en una empresa, ya con un entorno de producción, desarrollo, un entorno de desarrollo, un entorno de pruebas y un entorno de producción. Si ya estamos en un entorno de producción, lo más probable es que esto de aquí esté en un servidor, en un equipo, y esto de acá solito esté en otro equipo, ¿no? Por lo general en las empresas se maneja así. Esto, que es lo que es la parte del software, está en un servidor de aplicaciones que se llama servidor de aplicaciones, y este de acá en cambio está en el servidor de base de datos. ¿Cómo se conectan? Obviamente ya si están dentro de una red interna o si están dentro de, qué sé yo, si están vía web, se conectan por medios de API, que son lo que hace que conectan a una dirección, porque si estamos trabajando vía web, esto tiene una IP y probablemente esto tenga otra IP. ¿Sí? Entonces yo me conecto vía APIs. Pero bueno, sí ya es un tema que ustedes lo van a poder ver ya cuando estén
viendo el tema de desarrollo de software, más que todo desarrollo web, ¿verdad? Pero bueno, nosotros como desarrollo debemos de conocer eso. El tema de todo lo que tiene que ver con sentencias SQL. También debemos de conocer cómo crear un usuario, porque esto es en el mejor de los casos, que trabajemos en una empresa que está mediana grande, que ya tiene establecido su departamento de sistemas, que tiene la parte de soporte usuario, que es básicamente los chicos que ayudan a los usuarios como tal, que tiene establecido su departamento de desarrollo de software, donde se crean todos los programas, tiene establecido su departamento de infraestructura, donde tiene base de datos, redes, servidores. Entonces tiene dividido cada uno de los roles. Entonces, al momento de poner algo en producción, se integran cada uno de los roles. Por ejemplo, el desarrollador habla con el administrador de base de datos. Oye, mira, yo creé esta base de datos eh, porque voy a crear el programa para control de registro de vehículos que me pidieron y ya lo tengo listo, quiero comenzar a hacer las pruebas, dame un usuario de prueba. El base de datos me dice, ok, ¿cuáles son las tablas a las que vas a afectar? Creas estas tablas, ya listo. Yo te las creo, pero te voy a dar un usuario con acceso solamente para esas tablas, porque ese usuario no debería ver, ejemplo, las tablas de talento humano. ¿Por qué va a haber unas tablas de talento humano si le está haciendo un módulo para el control de vehículos, por ejemplo, o el control de asistencia que habíamos hablado ya las semanas pasadas? Entonces, él no tiene por qué ver otro tipo. Entonces, ahí vienen las restricciones de una base de datos. Crear usuario y que ese usuario tenga accesos específicos a una, a una, a tablas específicas. No puede tener acceso global a todo el tema. ¿Ya? Entonces, bien, ese es el propósito principal de una base de datos: almacenar, organizar y permitir la manipulación eficiente de grandes cantidades de información para que pueda ser consultada y actualizada de manera rápida y precisa. Ahora, ¿por qué vamos a usar una base de datos? Sí. Dice que obviamente son fundamentales para el manejo de grandes volúmenes de datos en aplicaciones modernas. Algunos beneficios incluyen organización eficiente. Sí, los datos se almacenan de forma estructurada, facilitando su acceso. Cada una de las bases de datos ahí está, ya, cada base de datos es una especie de, más o menos, un archivito Excel, más o menos, como si tuviera un archivo Excel, donde se tiene sus filas y sus columnas. Cada tabla, perdón. Cada tabla es un archivito Excel que tiene sus filas y sus columnas. Cuando las filas son cada uno de los ítems o los registros que usted va ingresando a la base en la tabla. Y las columnas son los nombres de las columnas en donde se va a ir posicionando cada uno de esos registros. ¿Ya? Ah, profe, pero entonces, ¿por qué gastamos tiempo o gastamos dinero? Porque algunas bases de datos, más que todas las pagadas, son costosas. Y no hacemos simplemente, utilizamos Excel, porque obviamente Excel maneja de manera independiente cada una de sus hojas, ¿ya? En cambio, acá lo importante acá es que vamos a tener la información almacenada, estructurada en cada una de las tablas, y ya más adelante vamos a ver lo que es la parte relacionada. Yo puedo relacionar una tabla con otra, uniéndola por los diferentes campos relacionales. Vamos a ver también que tenemos las primary key, vamos a ver que tenemos los foreign key, ¿sí? Para poder relacionarnos entre las diferentes tablas. Va, sí, entre las diferentes tablas. Minimización de redundancia. Se evita el almacenamiento duplicado de información. Ojo con este punto, porque este punto de minimizar la redundancia también es un punto importante entre los beneficios, pero siempre y cuando nosotros sepamos utilizarlo. Y ya vamos a ver más adelante lo que es la normalización de base de datos. Que ese tipo de normalización nos ayuda a que evitemos el almacenamiento duplicado de información. ¿Ya? Entonces vamos a ver, esto de aquí lo vamos a ver con el tema de normalización. Ahí tengo un documento, ahí tenemos normalización de base de datos. Ahí tengo un documento que ya lo subí también al campo virtual, que quisiera que por favor el día de hoy lo leamos, ¿no? Y igual ya cuando lleguemos ahí yo les indico. ¿Por qué? Porque si no, recuerden que por el tema de los días,
en los que nos encontramos y aparte, esto básicamente, esto no es que es una clase completa, una materia completa de base de datos. O sea, básicamente es un resumen. Tenemos 3 semanas. Una semana fuimos para metodología. Otra semana, o sea, 4 días, tenemos para base de datos. Y la siguiente semana tenemos para calidad. Entonces, bastante reducido. Yo sí quisiera que para que recordemos nuevamente, creé ese archivo, ya está en el campus. Yo necesito que ese archivo ustedes lo lean y van a poder recordar nuevamente el tema de las normalizaciones, que es la primera norma, la segunda norma. Entonces, todo eso ahí lo vamos a ir recordando con la lectura de este documento. Facilidad para realizar consultas. Se pueden obtener rápidamente datos específicos mediante consulta. Entonces, si nosotros vamos a decir, no, pero volviendo al ejemplo, no, pero es que en Excel yo también tengo, pues, profe, yo también tengo en Excel, guardo la información también bien ordenadito, las columnas, le pongo un título a la columna, en las columnas 1 le pongo un título y ahí están todas las cabeceras y ahí en los ítems yo voy grabando y me conecto, en vez de conectarme a una base MySQL, me conecto a Excel. Ya, pero cuando quiera hacer las relaciones, cuando quiera hacer una consulta rápida, de algo que no está en el sistema y hacerle un reporte, algo se tomaría tiempo. Usted dice, oye, dame el reporte de quienes llegaron tarde, o dame el reporte de eh, quienes del departamento de producción están saliendo a tal hora, entre este rango de horas. Entonces, ir a hacer Excel o a esperar a que haya, deja entonces desarrollar una pantalla que diga reporte de tal cosa, ya, ingrese los datos y ahí dar clic en el botón reporte y ahí el reporte debo de programar el reporte como tal para que salga como pide. Eso se demora mucho tiempo. Cuando tranquilamente puedo ir directamente a la base de datos, comienzo a hacer los select, los join, que ya eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo base de datos 2, que son las consultas avanzadas, cómo yo puedo unirme, cómo puedo enlazarme con las diferentes tablas que tengo en mi base de datos. ¿Ya? Y hago un query allá la tabla, qué sé yo, horarios, ¿qué quieres? Del departamento de producción. Ok, tengo una tabla de departamento. Entonces, en el primer query debo de tener un ID que llame al departamento. Me enlazo a esa tabla para que poder enlazarme a la tabla de departamentos y poder filtrarlo por departamento. Después, ¿qué más quieres? Los rangos de hora. Ya. Ok, entre este rango y este rango. ¿Ya? Y así vamos nosotros manejando de manera mucho más fácil una consulta. Obviamente eso es inclusive por tema de rapidez, porque si no o sea, si es un reporte que va a estar constantemente pidiéndonos, lo mejor es que o sea, que se haga una pantalla, un reporte y lo pueda sacar directamente del sistema, no tener que ir a la base de datos para hacerlo. Pero la podemos hacer rápido si tenemos el gestor de base de datos y podemos hacerlo. Integridad y seguridad de los datos. Los datos pueden protegerse y validarse para evitar errores o accesos no autorizados. Este es en otro también tema que no podemos ni siquiera tener punto de comparación con Excel. Excel es un archivo Excel que usted a lo mucho puede ponerle una contraseña de todo el archivo. Basta. Acá no, acá yo puedo tener qué usuarios va a ingresar, qué va a hacer allá. Tú puedes acceder, pero de todo el sistema tú puedes acceder solamente a esta tabla y puedes hacer solamente lectura, o sea, select. No, pero es que no puedo ahí hacer una modificación, ponerle es que llegué a las 8:30 y tenía que llegar a las 8 y chuta, mira, me van a multar. El acceso es a la tabla de los datos con acceso a select, a lectura, a consulta. Ya, solamente, ¿quién tiene el acceso? Ya, solamente el usuario de talento humano tiene acceso el acceso a la base de datos, a la tabla en este caso, de escritura, para poder hacer algún cambio. Ya, entonces te tocará pedir el usuario de la base de datos. Pero por eso se utilizan usuarios especiales para desarrollar, para el desarrollador, con accesos específicos. Entonces, integridad y seguridad de los datos. Yo puedo ir mediante accesos, dando autorizaciones o quitando las autorizaciones eh, a ciertas tablas. Y por último dice la escalabilidad.
permiten almacenar y gestionar grandes volúmenes de datos sin sacrificar el rendimiento. ¿Por qué? Porque la base de datos obviamente está hecha para ir creciendo. O sea, Excel tiene creo que un máximo de líneas, ya, la base de datos es para ir creciendo. Y de ahí viene también el tema de que hablábamos hace un momento, del tema de las normalizaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo tranquilamente una base de datos, si tengo una base de datos con una tabla y en esa tabla se graba todo, obviamente ahí sí va a sufrir mi base, porque es una sola tabla que graba todo, y graba todo, ahí va a haber redundancia, va a haber duplicidad de información, va a haber todo eso. Ahí es que se viene el tema allá. Saquemos esto y comencemos a normalizar esta tabla. ¿Para qué? Aquí tengo, si yo, mm, en el producto dice producto de tipo belleza. O sea, el tipo es belleza. O sea, viene acá producto que es del mismo tipo y o tiene el mismo producto, también puede ser un producto, qué sé yo, de baño. Entonces, la saco de la tabla original y le creo un catálogo de tipos de productos. Entonces ya no voy a duplicar dentro de la misma tabla y nosotros. O sea, así es que ustedes van a ir normalizando, pero primero asumo que ya saben de eso porque ya vieron la materia de base de datos y aparte de eso está el documento con el que vamos también a poder recordar ese tipo de cosas. Sigamos. ¿Cuáles son los componentes principales de una base de datos? Calva, ayúdenme leyendo, por favor. Buenas noches, Gemesino Valle. Introducción a base de datos. Componentes principales de una base de datos. 1. Datos. El contenido real de la base de datos que puede representar cualquier cosa, desde información sobre clientes hasta registros financieros o inventarios de productos. 2. Esquema. La estructura lógica que define cómo se organiza y almacenan los datos especifica las tablas, los atributos, columnas de cada tabla y las relaciones entre tablas. 3. Consultas. Son solicitudes de información específica que se hacen al sistema de base de datos en los sistemas relacionados. Las consultas que se realizan a través del SQL, estructura query language. 4. SGBD. Sistema de gestiones de base de datos. Es el software que permite gestionar la base de datos, proporcionada herramientas para definir, manipular y proteger los datos. Gracias, Carlos. Bueno, ok, dice datos. El contenido de la base de datos que pueden representar cualquier cosa, desde información sobre clientes hasta registros financieros o inventarios. Una base de datos no tendría su razón de ser si no tenemos, como su nombre le indica, datos, datos guardados entre sus diferentes tablas. El esquema es básicamente una estructura lógica, dice, que se define cómo se organizan y almacenan los datos. Especifica las tablas, atributos, columnas y las relaciones. Entonces, cuando ustedes crean una base de datos nueva, ¿ya? La, la base de datos se crea tanto física como lógicamente. ¿Qué sería física? Física es que usted dice create database, eh, si es un sistema de inventario, sysinv, mm, lo que sea, sysinv. Entonces, el sysinv es una base de datos. Se creó ya dentro de su gestor. Pero como es una base de datos, creó una base de datos, esa base de datos internamente, si usted va a los archivos donde usted grabó o instaló la base de datos, ahí va a haber una carpeta específica donde se crean archivos, archivos que son los que contienen la información, pero son archivos que usted no los puede, ya voy a abrir el archivo, eh, no sé, sys inventario, que es el que hablamos ahorita, sys inventario. Quiero abrir ese archivo y no encontrar nada, porque son archivos que están internamente manejados mediante una estructura, que pueden ser leídos obviamente con un gestor nada más, pero físicamente están creados también en el... Y se crea algo que se llama una estructura lógica. ¿Sí? Yo creo una estructura lógica mediante un esquema. Esa base de datos SysINV
crea un esquema. Ese esquema es el que va a contener ¿qué cosa? Usted abre ese esquema y va a ver que dice ahí tablas, dice índices, dice secuencias, dice store procedure, ¿ya? Entonces, esa es la estructura lógica que le permite a usted ya ir verificando. Porque si no, lo que haría es crear la base de datos y ahí va a estar todito. Van a estar todas las tablas, de repente queda una secuencia y ahí mismo abajo de la tabla está la secuencia y usted de repente coge el mouse y por dar clic en una tabla resulta que termina abriendo una secuencia. ¿Por qué? Porque todo está hecho una sola. No, acá tiene una estructura que le va definiendo, aquí están las tablas, aquí están las... Y creo que sí me vamos viendo también con el, para ir MySQL WordPress, ya lo cerré. MySQL WordPress. Déjeme que se me abra. Miren, por ejemplo, cuando ustedes abren el MySQL Workbench, aquí dice esquemas. Si ven aquí arriba, la parte de aquí, déjenme poner para acá esto. Aquí, miren. Aquí ustedes tienen todos los esquemas. ¿Ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, algunas bases de datos, que son las bases de datos básicamente que yo, eh, cuando estuve en una materia, bueno, la materia, creo que fue la materia programación modular, creo, no, estructura, me parece que terminan con un, sí, estructura está dando la materia y ellos terminan la materia y crean un CRUD. Sí saben que es un CRUD, ¿verdad? Si yo les digo un CRUD, ustedes sí saben que es un CRUD. CRUD, así, sí saben qué es. Sí, ingeniero, a ver, era para escribir, para eliminar, para consultar, leer, ujú, y eliminar. Actualizar, perdón. Correcto. CRUD, por las siglas en inglés de cada una es Create, para hacer el insert, digamos nosotros, o el crear un registro. Read, para hacer la lectura del registro. Update, para hacer la actualización del registro. Y el delete, para hacer la eliminación. De ahí sale el CRUD. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces yo tengo los esquemas y si yo vengo y aperturo cualquiera de estos esquemas, por ejemplo, vamos a ver biblioteca MB. Él me crea una estructura como tal. Él me crea una estructura en el que me dice, ok, aquí tienes todas tus tablas, acá vas a tener vistas, acá vas a tener esto procedure, acá vas a tener funciones, por ahí yo quiero crear secuencias, le digo, quiero también crear secuencias. Miren, y si yo dentro de las tablas, ingreso a las tablas, van a estar cada una de las tablas y cada tabla tiene sus atributos. Miren, aquí está su consul, sus columnas, sus índices, sus claves foráneas. Las claves foráneas que son las claves que me permiten conectarme a otra tabla. Y los triggers. ¿Alguien sabe qué significa trigger? ¿O qué es un trigger? Trigger, creo que su sigla en inglés es disparador, si no me trigger, significado. Desencadenador. Yo lo conocía como disparador. Básicamente lo que hace el trigger es que usted ahí crea una programación. Ejemplo, ustedes dentro hacen su sistema, ¿verdad? Y ustedes quieren que cada vez, por ejemplo, cada vez que se realice un reverso de una transacción,
cada vez que se realiza un reverso de la transacción, se guarde en otra tabla, una tabla de auditoría, se guarde el nombre del usuario, se guarde la fecha, la hora, en qué momento lo hizo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que hago es que me creo un trigger, hago la programación ahí y entonces ese trigger se va a ejecutar cada vez que, por ejemplo, en la tabla factura, cuando el estado sea igual a pagado, por ejemplo, o a reversado, cuando vayan a la función reversado, disparo el trigger o desencadeno el trigger. Entonces, los triggers son básicamente una programación que usted la tiene ahí, está habilitado y cuando él detecta que se hizo la acción que ustedes le digan, en este caso, por ejemplo, la de reversar datos, el ¡pum! Se ejecuta. Sin que ustedes le digan, él se ejecuta. E internamente, yo lo puedo atar a una tabla y le digo que se vaya grabando información en esa tabla. Cuando se ejecute tal o cual acción. Foreign key, ya vimos que era la parte de claves externas. Índices, que yo puedo ir creando un índice en clave primaria, clave, diferentes tipos de índices. Un unique, que es para una clave única, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto básicamente son lo que tiene que ver con esquemas. Digamos. Consultas, básicamente son ya es lenguaje SQL, SQL, que su significado es Structure Query Language, ¿sí? Un lenguaje de estructura de queries, de consultas. Y el SGBD, que es básicamente el gestor, con el que yo puedo, como ustedes vieron ahorita, yo puedo simplemente con dar clic derecho, voy al WordPress y le digo, ¿sabes qué? Tablas, clic derecho, voy a crear una nueva tabla. Dice, ok, ¿cómo se va a llamar tu nueva tabla? Se va a llamar TBL, o le pongo simplemente el nombre. Tabla se va a llamar auditoría. ¿Y qué va a tener la tabla de auditoría? Y aquí comienzo a crear todos los campos de la tabla de auditoría. Va a tener ID, tener, va a tener el nombre, bueno, en fin. Esto igual ya lo vamos a hacer, así que es simplemente para la explicación, pero porque después vamos a ir creando las tablas. Nosotros las vamos a ir creando vía código, porque vamos a create table con los atributos. Si el atributo ID es un atributo no, que va a ser clave primaria, o que no tenga nulos, not null, ¿ya? Cuando es una clave primaria, automáticamente se habilita el not null, porque obviamente si es una clave primaria no puede ser vacío. Está apagando la computadora. Ya. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver después. Ahorita estamos básicamente viendo la parte de introducción. Sigamos. Sigamos. Tipos de base de datos. Me ayuda, por favor, Serrano. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Tipos de base de datos. Existen varios tipos de base de datos que se usan para diferentes propósitos, dependiendo del tipo de dato y la necesidad del sistema. Número uno, base de datos relacionales. Primero, organizan los datos en la tabla relaciones que están formadas por filas y columnas. Número dos, ejemplos, MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server. Número 3. Usan SQL para gestionar los datos. Punto número 2. Base de datos no SQL. Número 1. No se basan en el modelo relacional, por lo que son más flexibles. Número 2. Son ideales para grandes volúmenes de datos no estructurados. Número 3. Ejemplo, MongoDB, Cassandra y Redis. Punto número 3. Base de datos orientadas a objetos. Número uno, los datos se almacenan en objetos, siguiendo principios de la programación orientadas a objetos. Número dos, ejemplo, DB4O, ObjectDB. Número tres, ejemplos, Apache, Cassandra o Google
Spanner. Spanner. Ok, entonces aquí vamos a poder ver algunos tipos de base de datos. Los más comunes es el uno y el 2, ¿verdad? Porque son los que eh, más suenan, con los que más se utilizan. ¿Ya? La base de datos orientada a objetos no fue como que no tuvo como que el boom que se esperaba. ¿Ya? Entonces este de aquí muy poco se utiliza realmente. No, probablemente la puedo utilizar, pero más que todo para el mercado local, lo que se utiliza más es el tema de base de datos relacional y la base de datos no SQL. Ok, dice que en la base de datos relacional organizan los datos en tablas que están conformadas por filas, en este caso tuplas, y columnas que son los atributos. Entonces, entre los más conocidos ya vimos ahorita el MySQL, el Postgres, Oracle, SQL Server, etc. ¿Sí? Dice, y usan SQL para gestionar los datos. ¿Qué significa? De que podemos nosotros tranquilamente trabajar con sentencias. Con dichas sentencias yo puedo, es más, cuando estamos ya trabajando en una empresa, el- por el mismo hecho del tema de seguridad, muchas veces los servidores de base de datos, usted trabaja en un servidor, ejemplo, Linux, ya, y ese servidor de Linux está creado solamente a nivel de consola. O sea, usted viene el servidor, lo enciende y el servidor se queda con la pantalla negra y el cursor, así, parpadeando. Y usted se queda, ¿y aquí qué hago? ¿Por qué? Porque no tiene su ambiente gráfico. ¿Por qué? Porque primero que por seguridad, segundo por rendimiento. Entonces, simplemente está instalado la base de datos. ¿Usted qué tiene que hacer? Tiene que trabajar con la base de datos vía comandos. O sea, hacerle ya, quiero acceder a MySQL. MySQL menos U, el nombre, el password, entro. Me sale el prompt de MySQL. Y le digo, ok, hago un celda, me muestra los datos a nivel de consola. Es como que usted estuviera trabajando en el CMD, por ejemplo. Sí. Y usted aquí puede poner los datos, va a dir, CD, picture, va entrando así, como tipo consola. ¿Por qué? Porque, ya le digo, por el tema muchas veces de seguridad, muchas veces también por el tema de rendimiento. Entonces utilizan SQL para gestionar sus datos. Base de datos no SQL. ¿Quién me puede dar un ejemplo o qué se les viene a la mente? No, ejemplo, porque se les viene a la mente de aplicaciones que usen base de datos no SQL. Que no usa el lenguaje estructurado de query. Puede ser. Correcto. Cualquiera, una aplicación que ustedes, eh, una aplicación, por ejemplo, vamos a ver, buscarle aquí en internet. Sale como Facebook sale. Exactamente. ¿Por qué? Porque, a ver, primero, antes de ir a buscar, primero, ¿qué le viene a la mente a usted cuando dice no relacional? No tiene, en este caso, no se me conecta. Alguien me está escribiendo. Ya, Facebook dice, ya. Cuando usted, no se me conecta, espera un ratito, no me sale la pantalla, ¿por qué? Déjeme cerrarla. Ahí sí, ya. Entonces, cuando usted tiene una base de datos tan grande, ejemplo, Facebook, ejemplo, TikTok. No, en TikTok, por ejemplo, ¿quién no ha usado TikTok? Entonces, ustedes se han visto de que cuando ustedes entran a, a uno de estos TikTok, ¿ya? Entran a los mensajes y en el mensaje está, dice parte 2. Entran en la parte 2 y se van, o sea, están acá, ¿verdad? Están aquí, van así, avanzando acá, avanzando acá, avanzando acá, y es como una secuencia. O sea, algo similar a eso es cómo se graban los datos, o cómo
dentro de una base de datos se graban. Es como que si fuera en una cadenita. Y después usted lo que hace es que regresa nuevamente a la cadenita, porque por ejemplo en el programa este de TikTok, ¿usted qué hace? Si entró a varios de esos videitos, ¿verdad? Que están dentro de los mensajes, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, quinta parte. Y ahí usted qué tiene que hacer para regresar a donde estaba. Tiene que regresar a la pantalla anterior, ¿verdad? Y regresar a la pantalla anterior, regresar a la pantalla anterior. Ya, algo así más o menos se graba lo que es la parte de MySQL. SQL no tiene columnas y no tiene filas, sino que usted crea un nodo y ese nodo comienza a grabarse así, para acá, y avanza, 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 de largo, y se sigue generando datos. ¿Ya? Entonces, todos estos programas que tienen mucha información, muchísima información, guardan muchísima información, y ahora se están yendo, o sea, trabajan con este tipo de bases de datos, porque permite almacenar muchísima información, ya les digo, ya no es necesario o no utilizan columnas y filas, ¿ok? Sino que utilizan una estructura que a través de nodos, que se utiliza a través de nodos. Dice Facebook, Twitter, LinkedIn, Yahoo, Amazon, Web Service, exacto. O sea, todas esas aplicaciones. Lo que hablan, por ejemplo, en Twitter también, cuando ustedes abren hilos, ¿sí? Han visto que es el Twitter, abran un hilo, y comienzan a escribir sobre ese hilo y sobre ese hilo, pero es básicamente tienen un nodo principal, que es el primer mensaje del tweet. Y sobre ese mensaje se ha ido replicando, se han ido creando hilos, se han ido creando. Sí, Toro, cuéntame. Señora, disculpe una consulta, pero precisamente todo por ejemplo, citando lo que es Twitter, ya, todo el sistema usaría un solo tipo de base de datos, en este caso una base de datos no relacional. Y si es así, o sea, en una base no relacional, ¿cómo citaríamos el llamado de reconocimiento de cada usuario por los campos de un usuario? Pues no, nombre, apellido, cédula. En el caso de WhatsApp, creo que usa como primary key el número del teléfono, el número de la cuenta. Claro, claro, lo que pasa es que nosotros, ya, como nosotros manejamos solamente base de datos relacional, nosotros lo vemos desde allá. Es que tiene que haber una base de datos donde esté el usuario y la clave, ¿sí o no? Esa es nosotros la primera idea que tenemos es el login, usuario y paso. Ahora, eh, eso es igual que en lo que se hace en base de datos relacional, en NoSQL, ya, también trabajan como yo le digo, con nodos. ¿Ya? Entonces los nodos también pueden ir relacionados. Yo puedo crear un nodo en el que yo creo, como Twitter o como TikTok, una serie de usuarios y esos usuarios van a irse creando dentro del usuario. A veces uno pone los perfiles y todo eso ahí, pero eso ahí, y obviamente yo puedo relacionar entre los diferentes nodos. Entonces, obviamente ahí ya puedo yo tener la seguridad, ¿ya? Porque no es que haya una base de datos, no es SQL, una base de datos que no es relacional, no tengo seguridad. Claro, también utilizamos seguridad, no que ya no de la manera como la utilizamos en base de datos relacionales. Más, si alguien quiere, por ejemplo, en base de datos relacional, por cosas de la vida, en su máquina fue el administrador de base de datos y él puso su clave y usted se la vio, usted después puede tranquilamente conectarse a esa base de datos y usted tiene acceso a todas las tablas. Acá, en cambio, va a tener usted acceso a cada uno de los nodos. ¿Ya? Y los nodos, la información se graba como ustedes vieron, tipo JSON. Vamos a ver aquí, busquemos cómo se graba la información en un nodo de versión en Mongo, por ejemplo. MongoDB es una base de datos, mira, a través de colecciones, nodos, documentos. Parece que tengo alguna imagen por aquí. Este de aquí, ¿no? O la de acá. Miren, por ejemplo, este de aquí es una base de datos tipo Mongo. Entonces, esto de aquí, para los que vieron estructura de datos, esto de aquí es más o menos parecido a los diccionarios. ¿Se acuerdan de los diccionarios? Que teníamos clave-valor. Entonces, él comienza a crear un ítem, crea el ítem. Dentro del ítem yo puedo tener
otro campo que me cree diferentes tipos de atributos y así sucesivamente. Se va creándose como que si fuera una lista hacia la derecha y ahí se va hasta de manera infinita. Entonces, pero obviamente esto de aquí es para bases de datos muy, muy grandes, con las que uno puede, yo creo que no lo estoy mostrando, sí estoy mostrando. No estoy mostrando. Estamos dándole diapositiva. Perdón, mil disculpas. Acá está. Ahí sí. Porque estaba hablando y algo me parece que no hay. Aquí ya. Entonces, por ejemplo, este de aquí, miren, aquí dice, este de aquí, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron estructura de datos? Estructura de datos había algo que se llamaba, a estructura de datos había algo que se llamaba diccionario. Que los diccionarios tenían clave-valor. ¿Qué significaba clave-valor? Que tenías una clave y esa clave tú le guardabas un valor. Acá es algo similar. Por ejemplo, acá es en el que se guarda, mira, un ID, que es un ID, un tipo de tipo object. ¿Ya? El cliente, por lo general nosotros hubiéramos guardado, el cliente, hubiéramos guardado solamente el nombre y cliente, pero el cliente es un nodo como tal. Y dentro de ese nodo yo tengo el tipo de cliente, tengo apellido, tengo nombre, tengo ciudad y tengo quit, que asumo que ha de ser tipo RUT o cédula. ¿Ya? Ahí recién tengo otro nodo que se llama tipo de pago. Yo dentro de ese nodo podría también tener tipo de pago. Y adentro podría tener ID, podría tener tipo de pago para que creen varios tipos. ¿Ya? Tengo fecha de emisión, que eso simplemente es un tipo date. Tengo ítem. Y dentro de ese ítem o de ese nodo, yo tengo adentro de ese ítem tengo otros campos adicionales que son básicamente la descripción del ítem, que son álbum, año, cantidad, precio, y así va, y así de esa manera se va estructurando. Entonces, bueno, esa base de datos es bastante compleja. Yo la conozco porque no he trabajado con esa base de datos, la conozco porque obviamente hasta en la maestría nos dieron también MongoDB, ya, es un poco compleja, pero, pero ya digo, son las empresas grandes, realmente grandes, que guardan muchísima información, ya trabajan directamente con bases de datos no relacionales o no SQL. ¿Sí? Y esta de acá que son bases de datos orientadas a objetos, que como digo, como salió el tema del boom de la programación orientada a objetos, dijeron, bueno, hagamos también una base de datos orientada a objetos, pero no dio como que no pegó. Entonces, por ahí debe haber empresas que utilizan eso ahí, pero son realmente pocas. Digamos, base de datos en la nube también tenemos, si queremos trabajar con base de datos directamente de la nube, tenemos igual que nos permiten escalabilidad, accesibilidad global. El tema de la base de datos en la nube igual también fue un tema un poco complicado por el mismo hecho de que al estar en la nube se nos va el internet. En Ecuador, que somos un país bastante complicado, no tenemos energía eléctrica, chao sistema. ¿Ya? A diferencia de las bases de datos relacionales que puede tranquilamente traer un servidor y toda la red interna podría seguir funcionando. ¿Ya? Igual también, o sea, se podría hacer el tema de las réplicas, ¿no? Por ejemplo, ya, profe, pero ¿y qué? ¿Y si en Facebook que maneja base de datos no relacional? Pero lo que pasa es que ahí lo que hacen es que los servidores lo replican en varias partes. Se cayó este, se levantó acá. Acá también se cayó, se levantó acá, y así. Se replica inmediatamente. Es algo que ni siquiera se puede percibir porque es tan rápido las réplicas, o en este caso, si hay alguna caída, ya, que no se siente, no se siente casi. Y bueno, y otros servidores base de datos distribuidas, varios servidores, ubicación geográfica, aumenta la disponibilidad y tolerancia a fallos. Ok, los componentes de un sistema de gestión de base de datos, ¿cómo estamos de tiempo? Media hora. Dice que el software que interactúa con el usuario, las aplicaciones y la propia base de datos para capturar y analizar datos, realiza tareas tales como definición de datos, permite crear, modificar y eliminar las estructuras que almacenan datos, tabla, índices, vistas, ya vimos la estructura dentro de esquemas, ¿verdad? Manipulación de datos,
Proporciona herramientas para agregar, eliminar, modificar y consultar los datos almacenados, con las sentencias que ya habíamos hablado. Insert, into, ¿qué más? Creación, modificación, update, eliminación, delete, consulta de datos, select, sí, sentencias SQL con las que podemos manipular datos. Control de acceso, permite políticas de seguridad para que solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar datos. Ya eso es la parte, como ya les decía, yo puedo crear un usuario, debería crear, si estoy trabajando en un sistema, si soy yo el todólogo, el que soy solamente yo en el sistema, el departamento de sistemas, probablemente yo no me exigiría tanto, que es lo recomendable. Muchas veces los desarrolladores, ¿qué hacemos? Hacemos el sistema y siempre trabajamos con el usuario que nos da la base de datos. Eso es un error que siempre cometemos los desarrolladores. Ya hago un mea culpa porque también me ha pasado. Entonces, uno hace el programa, ¿verdad? Está programando, ya hizo el login, ya el programa le funciona, pero le funciona a usted en su máquina. ¿Por qué? Porque usted está conectado con el administrador de la base de datos, el usuario administrador de la base de datos. Eso solo tiene todos los permisos habidos y para ver. Entonces, cuando usted va a poner en producción, ya en producción, usted ya tiene un usuario creado dentro de la base de datos, que no tiene acceso, por ejemplo, a cosas administrativas en la base de datos. ¿Ya? O no tiene acceso también a ciertas cosas. Usted lo pone en el servidor de producción, lo ejecuta y ¡plum! Se cae. De oreja se va a hacer ese programa. ¿Qué pasó? Pues en mi máquina sí funciona. Sí, claro que funciona, porque usted está trabajando con el administrador. Entonces ahí no va a tener problemas de permiso, no va a tener problemas de que no tiene acceso a una vista, no tiene acceso a un esquema, no tiene acceso a... ¿Por qué? Porque usted está con el administrador de base de datos. Y ese es el principal problema que cometemos los desarrolladores, trabajar de esa manera. Desde que me siento, voy recién a comenzar a trabajar en un programa. Ok, lo primero que hago es, antes de comenzar a meter mano en el código, yo ya tengo, acuérdense que hayamos visto la parte de casos de uso, la parte de diagramas de clases. Yo ya sé que voy a utilizar una base de datos, que creo la base de datos y me doy un usuario de desarrollo, un usuario de base de datos. Le restringo todas las conexiones a diferentes partes y solamente le doy acceso, si es que trabajo por esquema, le doy acceso al esquema que creé. Entonces, cuando yo ya voy a programar, ejecuto, ¡pum! Ya me sale, no tiene acceso a tal cosa. Ah, ya. En el programa mismo yo configuro que tengo que darle acceso a tal cosa. Cosas que ya cuando vamos a poner en producción no tenemos estos problemas, que ya hemos pasado por eso. Así que eso es lo principal que debemos de saber cuando estamos ya programando. Y manejo de transacciones, que es garantizar que las operaciones realizadas sobre los datos sean seguras y coherentes, incluso en caso de fallas o errores. ¿Sí? Nuestro sistema debe de estar direccionado a capturar todos los errores que tengamos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted está programando en un lenguaje X, utilizar lo que se llama try-catch. ¿Se han escuchado el try-catch? Que son para capturar excepciones. Si yo voy a ejecutar, por ejemplo, un insert, ese insert debe estar dentro de un try-catch. ¿Por qué? Porque si se me cae la aplicación, digamos que el servidor de base de datos está, por algún motivo, está abajo. O si está en otro servidor, ese servidor, no sé, esa red se cayó, lo que sea. Cuando usted regresa el error. Y muchas veces los desarrolladores, yo trato de siempre hacer como que el mea culpa, porque todas las cosas que me han pasado, es mejor siempre decirlas, ¿sí? Para que no les pase a los chicos que están preparándose, porque a uno ya le pasó. Entonces, por ejemplo, a veces por no utilizar programación con manejo de errores, en este caso, ¿no qué hace? El, le bota un error al hacer un insert, al hacer un delete, lo que sea, y uno ese mismo error lo devuelve. Y en la pantalla le sale errores, le sale todito el error que viene. Eso es un grave error del programador. ¿Por qué? Porque uno le está mostrando, si es que esto está
dentro de la empresa tenemos una persona que quiere, por ejemplo, meterse a ver alguna información que no debe. Entonces, si yo voto todo el error, en el error va a venir el nombre de la base de datos, va a venir el nombre de la tabla, muy probablemente va a venir los nombres de los campos, porque dice, ah, ya, error, el campo login ID no, no está, o si no, si metemos mal usuario y contraseña, va a salir login ID, la contraseña passwd, allá, entonces los campos se llaman así. ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama users. Allá, ¿y cómo se llama el esquema? El esquema se llama sysinv o sysinventario. Allá, ya le dan toda la información al futuro atacante para que esté. No se hace. Se hace un manejo de errores con el, bueno, depende del lenguaje, pero cuando los que trabajan con Python, podemos utilizar un try catch para manejar errores, cosa que se captura el error, se evalúa, porque por lo general los errores vienen con código. Allá, ¿qué código es? Es código tal. Ok, yo personalizo el mensaje error. Si el código es tal, mando un mensaje. Error en ingreso de usuario y paso. O si el error es que la base de datos está caída, no hay respuesta del servidor. El servidor no responde, comuníquese con el administrador. Pero yo personalizo el error. No le mando todo el error que viene de la base de datos. Eso es un error común que tenemos nosotros. Campos claves en la base de datos. Tabla es una estructura de datos que contiene registros, filas organizados por atributos. Clave primaria, lo que se llama la primary key o el primary key. Un campo que identifica de manera única a cada registro de la tabla. Clave foránea o el foreign key es un campo en la tabla que se refiere a la clave primaria de otra tabla, estableciendo una relación entre tablas. ¿Sí? Eso ya habíamos hablado también hace un momento. Índices, estructura que permite acelerar el acceso a los datos de una tabla. Y 5, normalización, que es básicamente el proceso de organizar los datos en tablas para minimizar la redundancia y las dependencias no deseadas. ¿Qué son los índices? ¿Quién me puede ayudar diciendo qué son los índices? El índice es donde se encuentra todo lo que se va a detallar a continuación. El índice es donde se encuentra todo lo que se va a detallar a continuación. Mm, No. Otra persona. ¿Qué son los índices en base de datos? ¿Qué son los índices? Sería como un array. Mm, sí, pero como ¿para qué sirven los índices? También puede servir como para organizar y almacenar. Exactamente. Usted con los índices lo que hace es que usted, por acá, acá. Usted con los índices lo que hace es que me permite a mí, ok, yo tengo una base de datos que tiene una clave primaria y la clave primaria es el ID de la base de datos. Y perdón, una base de datos, una tabla dentro de una base de datos. Una tabla que la clave primaria es el ID de esa tabla. Vamos a poner que es transacciones, facturas. Y es una empresa que factura muchísimo. Entonces, tengo muchísimos ítems. Pero yo quiero hacer búsquedas. Yo quiero hacer búsquedas dentro de esa tabla. Por ejemplo, quiero hacer búsquedas por nombres. Entonces yo digo, ok, el campo cliente tiene el nombre entonces yo quiero hacer búsquedas por los nombres. Pero como mi tabla es tan grande, cuando yo le pongo buscar por el nombre, se me comienza a hacer un poco más lenta. Yo pongo Carrasco, buscar. ¿Y qué es lo que hace cuando usted hace una búsqueda? Entonces usted va del backend, va
a la base de datos, ¿verdad? Pero en el backend, ¿yo qué mando? Mando un select. Select del campo que quiero buscar. Por ejemplo, si quiero buscar por el campo cliente, es un select a la tabla por un campo cliente. Por lo general, si en el campo cliente se graba el nombre del cliente, ese campo de qué tipo es? Es de tipo texto. Entonces, no es lo mismo que usted ordene una tabla con un campo numérico que usted sabe que viene del 1, 2, 3, 4, 5, que usted ordene una tabla con campos de texto. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte alfabética, la primera letra, la segunda letra. Entonces, o si no, yo quiero buscar la tabla por medio las fechas de la factura. Ahí, por ejemplo, en ese tipo de campo, cuando yo tengo campos que necesito hacer consultas, pero una tabla es muy grande, excesivamente grande, yo lo que digo es, ok, creémosle un índice. El índice, ¿qué es lo que hace? Me ordena esa tabla, o sea, él internamente crea eh, IDs, ¿ya? Internos que me ordenan la tabla. Entonces, y eso de ahí me permite a mí una mayor rapidez. Por eso dice ahí, estructuras que permiten acelerar el acceso a los datos de una tabla. Ya, yo quiero hacer un query por el nombre cliente. Ok, voy a hacer un índice del campo cliente. Y ese campo va a estar ordenado. Entonces yo comienzo cada rasgo, él ya sabe que es la C, la segunda es la A, la segunda es la R, y se me va directamente a donde están todos los que sea R, acá está, cada rasgo. Y es mucho más rápido el tema de los accesos a la data. ¿Por qué? Porque tienen índices, ¿ya? Es una estructura interna que se le crea a la base de datos, la tabla, para el acceso a los datos. O sea, es que sería como una especie de un sistema de filtro superior a medida que se va, en este caso el campo sería Carrasco, a medida que se va insertando cada carácter, C, A, R, R, va eliminando todas las otras opciones y va solamente filtrando los que coinciden en su orden de carácter. Correcto. O sea, ahí básicamente lo que va a hacer es que va a ordenar, como es texto, va a ordenar alfabéticamente la primera letra, la segunda letra, la tercera letra, como es un texto, y yo le echo un índice a ese campo de texto, él me va a ordenar internamente. Entonces, cuando yo comienzo a poner Mm, K, recuerden que cómo hacemos nosotros un select, bueno, ya vamos a llegar allá, pero por ejemplo, cuando nosotros hacemos un select, eh, nosotros hacemos el select, ya hemos de llegar allá, pero por ejemplo, si queremos hacer un select a un campo de texto, quiero que me muestre todo, por ejemplo, que me muestre todo, from eh, facturación, por ejemplo, y aquí viene where, cliente, que es el campo de texto, y aquí utilizamos algo que se llama un like, y aquí utilizamos el nombre, por ejemplo, aquí va a ir el, el campo que contiene el archivo de búsqueda, por ejemplo, podría ser el campo txt buscar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Va a hacer la búsqueda sobre este campo. Pero con este de aquí es un txt del que está de la pantalla. Se va a ir a este campo, clientes, y ese campo cliente está ordenado. Entonces, este like, que se utiliza like cuando yo quiero hacer la búsqueda de algo en particular, el porcentaje me sirve para decir todo lo que esté antes y todo lo que esté después. Si yo pongo, por ejemplo, quito esto, le digo, todo lo que esté antes de el contenido de este campo, buscar, muéstramelo. Yo le pongo porcentaje, yo le digo, búscame el contenido que hice del campo txt buscar, ese contenido más cualquier cosa que esté adelante y más cualquier cosa que esté atrás. Pero búscame, que lo encuentres dentro del cliente. Aquí yo pongo, por ejemplo, buscar, digamos que yo le busco carro. ¿Qué quieres buscar? Carro. Entonces, ¿el qué me va a buscar? Él va a buscar adelante cualquier cosa. Entonces va a buscarme aquí, qué sé yo, que tenga adelante Carlos, Carrasco, acá Carrasco. ¿Sí ven? Y él va a buscar todo lo que esté adelante y atrás. El porcentaje significa esto de aquí.
todo lo que esté adelante y el porcentaje al final significa todo lo que esté después. ¿Después de qué? De Carras, de KRR. ¿Por qué? Porque este campo, esto de aquí, fue lo que estaba en el campo TXT de buscar. Entonces, esto de aquí se me demoraría muchísimo si yo voy, si yo no, yo no le he puesto a este campo un índice. Se demoraría mucho. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la tabla de facturación tiene muchísima facturación, o sea, tiene muchísimos registros, peor aún si no le hemos hecho la normalización, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, quiere decir que es una sábana inmensa de ítems. Entonces, buscar dentro de esa sábana inmensa me va a traer problemas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Crearle un índice, que es básicamente un ordenamiento. Sigamos. Estructura de una base de datos relacional. Ayúdeme, por favor, Pinos. ¿No está Miguel Pinos? No. Ayúdeme, por favor, Ceballos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ahora, Hago la lectura. sí, por favor, muy amable. Ok. Estructura de una base de datos relacional. Es una base de datos relacional. Los datos se almacenan en tablas. Cada tabla representa una entidad, por ejemplo, un cliente o un producto. Y cada fila en la tabla representa una instancia de esa entidad. Las relaciones entre las tablas se crean usando claves foráneas. Ejemplos de tablas. Continúo. Sí, Tabla de clientes. Y de cliente, nombre, correo y dirección. Uno, Juan arroba ejemplo.com, calle 1. Y el caso 2, María arroba ejemplo.com, calle 2. En tabla de pedido está en la columna ID subguión pedido, fecha ID subguión clientes. En la primera columna 1001, segunda columna 24-09-15 y tercera columna 1. El otro dato es 10-02-2024-09-16 y la última columna 2. La tabla pedido tiene una clave foránea ID su guión cliente que establece la relación con la tabla cliente. ya, muy amable, gracias. Entonces, se dan cuenta, mire, nosotros tenemos aquí, me dice que aquí ya estamos comenzando a hablar de lo que es la parte ya de la estructura relacional de una base de datos, ¿verdad? Entonces, yo tengo una tabla que es cliente. Una tabla que es cliente y esa tabla de cliente tiene un ID, que es el campo primary key de esta tabla. Tiene nombre, tiene correo y tiene dirección. Entonces yo, como esta de aquí es una tabla que va a ser, básicamente va a ser el detalle, ¿verdad? De un pedido. Yo en este detalle de pedidos voy a tener varias veces repetido el cliente. Entonces yo lo que hago es que relaciono la tabla cliente, que es un catálogo básicamente, ¿verdad? Porque, ¿qué significa que sea catálogo o transaccional? Catálogo es una información que usted le ingresa y muy pocas veces la cambia, ¿verdad? Va a estar ahí. Usted simplemente coge, llama a esa tabla, saca la información y trabaja con esa data. Eso básicamente es una tabla catálogo. Y en cambio, una tabla transaccional es una tabla que va a ir cambiando constantemente. Entonces, creo otra tabla, en este caso, que es una tabla pedidos, una tabla pedidos, y esta tabla pedidos va a tener el ID de pedido, su clave primaria, su primer key. Obviamente aquí faltan más campos, pero para hacer el ejemplo, la fecha del pedido y quién hizo el pedido. En este caso, el cliente. Entonces yo, en vez de poner aquí el nombre del cliente, se me va a repetir muchas veces, probablemente eh, el cliente hace un pedido hoy en la mañana y aquí va a salir Juan. Si no le hubiera puesto el ID, ¿no? Va a salir Juan.
Y en la tarde hace otro pedido. Me va nuevamente Juan. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí simplemente es a, a llamar mediante su primary key dentro de mi tabla. Yo este campo lo convierto en un foreign key. Foránea. Clave foránea. Y esa clave foránea, ¿a quién va a ser? ¿A quién va a ser? ¿A quién va a llamar? Obviamente, la clave foránea debe de estar relacionada siempre al primary key de la tabla a la que estoy haciendo relación. O sea, yo no podría aquí poner una como clave foránea. O sea, no es recomendable poner aquí como clave foránea nombre. No. Porque aquí tengo Juan, por acá, que es Juan arroba comandato.com. Y acá tengo en cambio también Juan, pero Juan que el correo es juan arroba itv.com. Entonces no puedo, tengo que ser por un campo único. Y el campo único, el primer key va a ser el ID. Ese sí no se va a repetir. 1, 2, 3. Ah, eliminaste. Porque le pusiste un delete al cliente. 1, 2, se elimina el 3. 1, 2, 4, 5. Y él va a seguir. Él no se va a repetir el campo. ¿Ya? Utilizamos clave foránea para eso. ¿Ya? Lenguaje de consulta estructurado, lo que es el SQL, Structure Query Language. Bien, dice que el SQL es un lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales. En SQL se puede realizar operaciones tales como, ya vimos, ¿no? Select, insert, update y delete. El select ya sabemos que es para consulta, recuperación de datos, ¿sí? Obtener información desde la base de datos. El insert es para agregar nuevos registros. El update me permite a mí modificar el contenido de registros existentes. Y el delete, en cambio, me elimina dichos registros. Un ejemplo de una consulta SQL, ya vimos hace un momento también, un select, puedo manejarlo de esta manera, en donde voy poniendo cada uno de los campos de la base de datos de mi tabla, o simplemente si quiero mostrar todos los campos, le pongo select asterisco. Y me muestra todos los campos de la tabla como tal. From cliente, que es el nombre de la tabla, where, y aquí le puedo poner yo el campo, sea igual a tal cosa. El where de estos de aquí, estos dos, son obligatorios. Son obligatorios. El primero y el segundo. El select, debo de poner sí o sí el select. El from, debo de poner sí o sí el from. El where, no necesariamente. Este es opcional. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente, si yo pongo select asterisco from cliente, ¿qué va a hacer? Root me va a mostrar toda la tabla de clientes, sin ninguna restricción. Ah, no, pero es que hay demasiados clientes. Yo quiero buscar solamente los clientes que sea, el ID sea igual a 1. Ahí sí pongo, ya no es opcional. Ya ahorita la pongo where ID igual a 1. Y me muestra un solo registro. ¿Por qué? Porque estoy filtrando. El where me sirve a mí para yo filtrar la información. Dice, esta consulta selecciona el nombre y el correo del cliente cuyo ID es igual a 1. Diseño de una base de datos. Aquí vamos a ver qué es lo que yo necesito antes de empezar a diseñar una base de datos. Roberto Miranda, ayúdenme por favor leyendo. Buenas noches. Buenas Diseño noches. de una base, el diseño de una base de datos
datos implica planificar cómo se organizan los datos y cómo se relacionan entre sí para satisfacer las necesidades de una aplicación. Los pasos incluyen análisis de requisitos, entender qué información debe almacenarse y cómo será utilizada, identificación de entidades y atributos, definir las entidades claves, clientes, productos, pedidos y sus atributos, nombre, precio, calidad. Definición de relaciones, especificar cómo se relacionan las entidades entre sí. Por ejemplo, un cliente puede hacer varios pedidos. Normalización, organizar las tablas para evitar redundancia y asegurar que los datos se almacenen de manera eficiente. Optimización, crear índices y otras estructuras para mejorar el rendimiento de las consultas. Ya. Bien, entonces miren, al momento de hacer el diseño de una base de datos, toca planificar cómo voy a organizar los datos. Esto es importantísimo desde el inicio. O sea, no vamos a, como programadores, no vamos a esperar a decir, ok, ahorita para eso, si se dan cuenta, ya se comienzan a atar todas las cosas, ¿no? Profe, pero ¿para qué utilizábamos el diagrama de caso de uso? ¿Para qué hacíamos el diagrama de clases? Porque con eso de ahí yo ya tengo una visión más global de todo el proyecto, de todo lo que hay que hacer. Ya, sabiendo, porque si no yo digo, ya, voy a hacer, qué sé yo, el inventario. O sea, yo inventario solamente necesito tener producto y el stock de producto nada más. Seguro nada más. No necesitas después, vas a decir, ya, el producto no necesitas pedido. El pedido no necesita, por ejemplo, el stock. El stock no necesitas, por ejemplo, si ya vas creciendo, no necesitas otra que sea más compras, porque las compras te alimentan el stock, las ventas te reducen el stock y así van saliendo cada vez más entidades. Entonces yo tengo que desde el inicio planificar mi base de datos. No, no con eso estoy diciendo o significa de que ya no voy a tener más cambios en mi base de datos. No, la base de datos puede ir cambiando, pero porque la base de datos, obviamente, el sistema va a ir creciendo. Nosotros decíamos anteriormente que deberíamos ser escalable para poder ir creciendo, ¿no? Pero no crear una tabla con lo primero que se me ocurrió y de repente, uy, no, ha faltado esto, uy, no, ha faltado otro, porque ahí sí ya estamos como que parchando y no vamos a tener una base de datos bien estructurada. Tenemos que hacer los análisis de requerimientos y identificación de entidades y atributos, que ya la tenemos, ¿en dónde? En el diagrama de clases. Ya todo eso ya lo hicimos en el diagrama de clases. Definición de relaciones. El diagrama de clases también me ayuda con el tema de las relaciones. ¿Se acuerdan? Lo que es la herencia, la asociación y todo eso. La normalización, que como les digo, voy a dejar el documento ahí y necesito que lo lean porque mañana voy a empezar haciendo preguntas sobre ese documento. Ya mismo que terminemos, antes de que terminemos la clase, les explico dónde está el documento y que quiero que lo lean. Organización de tablas para evitar redundancia y asegurarse que los datos se almacenen de manera eficiente. Y por último, lo que hablamos hace un momento sobre el tema de los índices. Optimización. Si ven que yo al momento de crear un índice, yo estoy optimizando en este caso el rendimiento. ¿Por qué? Porque una consulta a un cliente que habíamos hablado, consulta al cliente por nombre, la voy a hacer mucho más eficiente, mucho más rápida. ¿Por qué? Porque ya internamente ya le creé índice y a mi base de datos va a estar estructurada y ordenada. Transacciones y consistencias. Una transacción es una secuencia de operaciones que se ejecutan con una sola unidad. En una base de datos, las transacciones pueden cumplir las propiedades ACID. ¿Qué significa las propiedades ACID? Por sus siglas, por el inicial de sus siglas. Estoy chuequísimo hoy día. Por el inicial de las siglas, miren, ACID. Pero en inglés. No me cuadra. En inglés. Entonces dice atomicidad. Todas las operaciones de una transacción se ejecutan completamente o no se ejecutan. Ya vamos a ver también el tema de cuando trabajan con transacciones dentro de la base de datos, porque no solamente es programar y mandar la base de datos, eh, es programar, mandar a la base de datos, pero mandarlo y realizar una transacción como tal. ¿Qué significa una transacción? Que
cuando yo ejecuto algo, por ejemplo, siempre que se ejecuta un insert, yo primero creo una transacción con un begin y un commit. Dentro de la base de datos hay algo que se llama transacciones, que empiezan con un begin, hago el proceso, finalizar el proceso, hago el commit. ¿Eso qué me asegura? Me asegura de que lo que usted envió se ejecuta y se ejecuta todo. Muchas veces mandamos nosotros, ejemplo, mando el insert en la tabla, por ejemplo, producto, para actualizar el valor del contador de cuántos van quedando. Acá abajo mando un insert a la tabla stock para irle rebajando el stock. Acá, insert a la tabla tal. Y mando varios inserts. Y resulta que mando, por ejemplo, 5 inserts. Mando el insert y el primero se ejecuta, el segundo se ejecuta. En el tercero, el insert está mal. No se ejecutó, se cayó el sistema. ¿Qué pasó? ¿Quién me puede decir qué pasó ahí? Mando 5 insert. Se ejecuta el primero, se ejecuta el segundo. ¡Pluc! En el tercero se me cayó el sistema. ¿Qué pasó? No va a haber consistencia de datos. ¿Por qué no va a haber consistencia de datos? Porque hice el primer insert, hice el segundo insert, los otros 3 insert no los hice. ¿Por qué? Porque se me cayó el sistema. Entonces quedó como que una información acá y esta información no se grabó en las otras bases. No va a haber relaciones. ¿Por qué? Porque la base de acá necesita información de acá. Ahí viene el tema. Y cuando yo más ejecuto una transacción, tiene que ser que se ejecuten todos. No va a haber no una parte y otra parte no. La consistencia en las transacciones lleven la base de datos a un estado válido, de un estado válido a otro. O sea, toda la información debe ser consistente entre ellas para que inclusive se pueda inclusive relacionar. El aislamiento, las transacciones no interfieren entre sí. Y la durabilidad, una vez que las transacciones se completen, los cambios son permanentes, incluso si ocurre un fallo. Bien, diseño conceptual y relacional. Bueno, ahí vamos a hablar mañana del tema de modelo de entidad-relación. Ya, quiero que por favor, ahí vamos a hablar sobre el tema de normalización. La primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Pero, para poder mañana hablar sobre eso de ahí, yo necesito que ustedes vengan leyendo este documento de aquí. Se van a su... ¿Dónde está? Acá. Se van a su campus virtual y yo subí un documento. Y aquí está. Se llama, si están viendo, ¿verdad? Se llama Sí, se ve. Sí se ve. normalización de bases de datos. Por favor, necesito que abran este documento y lo lean. ¿Sí? Son ejemplos de cómo se ha normalizado, ya sea utilizando la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, casos de que, qué sé yo, me dicen aquí, una biblioteca guarda para cada uno de sus préstamos los siguientes datos. Comienza, número, nombre, apellido, todo esto de aquí en una sola tabla. Entonces él le dice, ok, las condiciones son estas. Quiero que me lo utilices la tercera forma normal. Entonces, ¿qué dice la tercera forma normal? A ver acá. Dice, elimina dependencias transitivas. Si A depende de B y B depende de C, entonces A no debe depender de C directamente. Entonces, aquí me dice la resolución, me dice qué es lo que se hace. Hay muchas maneras de empezar a resolver, ninguna está mal, ya hecho de medida, van a ser resueltas. Y comienza a decir, ok, socio dice que pide un préstamo, pide prestado un libro.
se le dice, ok, vamos a crear una tabla intermedia que sea la tabla que permita guardar el tema de los préstamos, porque no hay, solamente tenemos, esta es una sola tabla, ¿sí? Ya, entonces aquí le va indicando paso a paso cómo usted debe de hacer la solución de ese problema, creando una tabla intermedia. Acá en cambio también le va indicando cómo se hizo la solución. Ya. Entonces, necesito que lean este documento para que ustedes ya más o menos vayan entendiendo cómo es el tema de la normalización. Es básicamente lo que le dices cómo se puede ir solucionando un problema complejo que tengan en una biblioteca. ¿Ya? Quiero que comiencen, que vean leyéndose ahí para poder mañana trabajar más rápido el tema de la normalización. ¿Ya? Justo cuando hablamos de eso ahí, dice revisar el documento de PDF, que es el que ustedes van a venir leyendo. ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? No. No, hijo. Ujú. Listo. ¿Quién más llegó ahorita para ponerle la asistencia? Ballén, Farfán. Llegué un poco tarde, Inge. A ver, Ceballos, profesor. Ballén, ingeniero. Ceballos, Benavides, buenas noches. Miranda, ¿cuál, perdón? disculpe, profe. Miranda. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué mis, profe? ¿Qué mis? Kimis. Benavides, disculpe, licenciado. Disculpe, no le escucho. Michael, no le escuché. ¿Qué cosa? Presente, yo llegué tarde, disculpe. Pero su apellido, digo, no le escuché bien el apellido. Benavides, Benavides. 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 Ya, ¿quién más, chicos? Ballén no está ahí, Inge. Ballén, Farfán, Freddy. Ballén. Ballén. ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿Listo, chicos? Ok. Nos vemos el día de mañana, chicos. Tengan una buena noche. Pasen bien. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, Hasta luego. ingeniero. Pasen bien. Hasta Hasta mañana, mañana. Pasen Inge. bien. Buenos niñeros, compañeros. Compañeros. Chao. Cuídense, cuídense.